Bienvenidos y bienvenidas a Cauce de Memorias, un espacio para conocer, recordar y honrar la historia de nuestro municipio. Hoy recorreremos juntos el camino que nos trajo hasta aquí, explorando el origen de Caucasia, sus primeros habitantes, leyendas, desafíos y legado que queremos dejar a las futuras generaciones. Prepárate para un viaje lleno de memoria, identidad y orgullo. Esta serie de podcast nace de un proyecto del área de Memoria y Patrimonio de la Casa de la Cultura en alianza con la Universidad de Antioquia. Hoy nos acompaña Ana María Serna en el máster, en la presentación Juliana Requena y quien les habla María José Niebles, quienes pertenecemos al equipo de Memoria y Patrimonio. Asimismo, tenemos a dos invitados especiales, Cristian Solano, historiador y cronista local, y Josefa Niebles, docente y gestora cultural de Antioquia. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a Causa de Memorias, un programa de tipo local, en este caso del área cultural del municipio de Caucasia, a María José y a Juliana por la invitación y pues esperemos poder hacer algún aporte positivo para todo este trabajo. Muchas gracias a esta nueva generación que quiere rescatar la historia de este municipio y que nuestros aportes sirvan bastante a esta nueva juventud que quiere conocer lo que fue la fundación, sus primeros pobladores y toda aquella historia que hay detrás que se ha ido como dejando en el olvido. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Vamos a conocer juntos el origen de nuestra querida Caucasia. Y como todo empieza desde el principio, una historia siempre tiene un nombre. Cristian, te pregunto, ¿cuál es el origen de Caucasia y el por qué su significado? Bueno, desde el ángulo de nosotros, pues que entre otras cosas, pues no somos demasiado antiguos tampoco en el sentido de tener pues una autoridad total en este campo, pero sí hemos estado mucho tiempo pues conmovidos por este tema. Pues yo creo que los pueblos no nacen porque uno quiere que nazcan, sino porque eventualmente pues hay ciertos lugares que acogen, que sirven de refugio o de recurso para la vida, y pues el principal recurso que tenemos aquí son los ríos, y a la orilla de los ríos casi siempre se crean las poblaciones y se asientan las comunidades o digamos los grupos humanos pues que andan detrás de una cultura o andan detrás de una posibilidad de vida o andan detrás de una lucha, en fin. Caucasia pues ha tenido un proceso pues relativamente joven. Si vamos pues a la primera parte que hemos escuchado y hemos leído y hemos conversado y tuvimos la oportunidad en algunos eventos de conocer un poco a través de otras personas como informantes, y recordamos mucho en este caso al señor Reinaldo González Guevara, que es quien precisamente hace en este caso pues los primeros pininos para escribir esta historia, y que pues nos logró transmitir y nos logró conectar a varios también, a muchas personas que estamos también casi que sintonizadas con lo mismo. Entonces hablamos de que un primer sitio donde se asentó alguna comunidad, pues yo digo que en pos de la vida y una oportunidad de vida pues a la orilla de un río con todo a lo natural, y fue precisamente en un sector que llamaron Tangal, y de Tangal se arrimaron un poco más hacia la boca del Man, que es un pequeño río afluente del Cauca aquí cerca, que divide entre o limita a Caucasia con el municipio de Cáceres ya últimamente. Entonces esos dos primeros sitios fueron como los primeros lugares donde realmente se asentaron algunas familias que llegaron, se supone que algunos de la parte de Córdoba, Sucre, y otra parte que subieron desde los bajos del río Cauca y Magdalena. Interesante cómo el mismo nombre guarda parte de nuestra identidad, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuándo se materializó esta identidad, Josefa? Como municipio como tal, no. Arranquemos desde el principio, ¿no? Cristian nos acaba de decir que llegaron algunos personajes, exactamente venían de Jegua, que es un corregimiento de San Benito Abad. Fueron los primeros pobladores. Allá en la administración de Vicente Delgado fuimos de aquí del municipio, muchas personas de la alcaldía y los integrantes del Club de Leones, a dejar una placa en honor a Petrona y a Clemente Arrieta. Ni la misma gente de Jegua sabía que ellos eran los fundadores de uno de los primeros pobladores de este municipio. Ellos todos se quedaron impactados. ¿Cómo? No sabemos esa historia. Entonces nos tocó narrarle la historia de esos personajes que llegaron. Cristiano acaba de decir, ellos vinieron buscando mejores formas de vida. Esto era una tierra muy pródiga, con la pesca, con el cultivo, con la ganadería. Entonces esa gente se fue asentando, ya que habían indígenas
descendientes de la raza chibcha, entre ellos los chamíes, hacían parte de los pocos pobladores que habían, porque realmente había más pueblos fundados por los españoles, que fue Cáceres y Margento en el río, ¿no? Caucasia surgió muchísimo después, siendo un corregimiento de Margento municipio, pierde Margento la investidura de municipio, pasa a Caucasia, viene la pelea del nombre, del cambio del nombre, porque no era Cañofístola, no les gustaba, no, que Circasia, que Caucania, hasta que Miguel Ángel Builes, que era el revolucionario, el monseñor, Caucasia, y se quedó Caucasia con la aprobación de algunos pobladores, ya personajes importantes de aquí del pueblo. Tiene su historia. Interesante, Josefa. Sabemos que cada fundación tiene personajes y motivos detrás. ¿En qué año fue fundado Caucasia y quiénes fueron sus fundadores? Bueno, se aproxima que Caucasia pues ya como tal y ya con toda la, digamos, su vida iniciada también jurídica seguramente, se le da la fecha de fundación a 1886. Eso es una aproximación porque realmente nunca hay un documento que muestre y que diga hoy vamos a iniciar a crear un poblado. Esas son aproximaciones de las investigaciones y de conjeturas que se hacen de una y otro suceso histórico. Pero yo no sé si nos saltamos un poco o porque me quedó sonando lo que acaba de decir la profe Fita con respecto a lo de eso del nombre de Caucasia. Quiero ampliar un poquito esa parte porque es muy importante que la comunidad o que la población conozca que más atrás de Caucasia había una gran historia y que fue precisamente la del corregimiento de Margento. En Margento se logró pues a través del tiempo por su antigüedad que se creara como distrito o como cabecera municipal en 1912. Para entonces pues ya Caucasia venía existiendo pues desde 1886 aproximadamente, pero no tenía la importancia que tenían esos otros pueblos por ser pues mucho más antiguos. Resulta que en ese movimiento del crecimiento de Caucasia y se dio pues ya nos saltamos un gran pedazo, pero vamos a aclarar un poquito esa parte. El nombre de Caucasia realmente, de acuerdo a nuestras investigaciones, se dio justo en el Consejo Municipal de Margento. Y yo no sé por qué siempre están diciendo, pues algo habría también ahí en el canto de la cabulla, como dice uno, de que fue Miguel Ángel Builes el que le dio el nombre. Creo que sugirió el nombre, pero el nombre se resolvió en el Consejo Municipal de Margento y se resolvió aproximadamente en 1926. Hubo un debate para saber si lo llamaban, si habían tres opciones que habían propuesto, que eran Circasia, Caucania y Caucasia. Entonces, pues en esa corporación para entonces tomaron la decisión los ediles del Consejo de Margento. Fueron quienes resolvieron esa situación. Ahora, ¿quiénes propusieron los nombres? Ahí sí se las quedo viendo. Posiblemente el obispo Miguel Ángel Builes, que en ese entonces pues hacía sus recorridos pastorales por acá, y pues es posible que haya influido en el nombre o sugerido el nombre de Caucasia, pero lo resolvió el consejo. Bueno, ese era un punto que queríamos saber, porque es que a veces pues nosotros no conocemos todo ese trasegar pues de tipo administrativo que sucedió mucho antes que Caucasia ya se conformara como lo que es ahorita. Bueno, Josefa, ampliando un poco lo que nos estaba contando ahora de San Benito Abad, ¿quiénes fueron los fundadores y por qué eligieron establecerse en este lugar? Pues según la historia y todo, pues lo que nos vienen narrando las primeras personas, nuestros antecesores, se dice que fue Petrona Arrieta y Leopoldo buscando mejores formas de vida, porque siempre la Mojana ha sido húmeda. Siempre ha sido atacada por las crecientes, los ríos, el invierno les va muy mal. Ellos buscando mejores tierras empezaron a subir por el río Cauca, llegaron a este lugar, hoy Caucasia, y ellos hicieron su asentamiento aquí, pero ya encontraron pobladores, ¿sí? Porque estos tenían sus pobladores que eran indígenas, pero ellos vieron de que esta tierra era pues pródiga, era mejor que la Mojana, de mejor fertilidad. Entonces se quedaron aquí cultivando plátano, que era lo de plátano, arroz, pescando, que era la primera de las primeras formas de vivir de nuestros pobladores, la pesca, porque la ganadería apareció muchísimo después. Ellos subiendo río arriba no se quedaron en Margento, no se quedaron nada, siguieron buscando mejores tierras. Se llegaron aquí, vieron que era
una sabana muy bonita, la orilla del río muy pródiga, muy productiva, porque todo lo que se siembra en la orilla del río produce. Ellos se han quedado aquí en Caucasia, que como lo encontraron lleno de árboles de cañofístolo, pues lo pusieron cañofístola, ¿no? Hasta que ya pasa lo que Cristian, el primo, nos acaba de contar. Pero regresemos a Margento. Margento fue el origen de Caucasia. Margento en sus inicios se llamó Purgatorio. ¿Por qué? Porque los viajeros que venían de Cáceres hacia el Magdalena, hacia la desembocadura del río Magdalena, el trayecto era muy largo y hacían ese pare ahí. Y como el purgatorio, según la cristiandad, dicen que es el descanso de las almas que llevan sus pecados veniales y los purgan ahí, pues esto lo llamaron purgatorio porque ellos descansaban ahí. Y bueno, no, las plagas existían ahí en la Mosquitera, pero ellos descansaban al menos de esos viajes tan largos porque eran en balsas, en botes muy lentos, entonces los viajes eran extenuantes. Entonces quedaban en Margento, que no se llamaba Margento, se llamaba Purgatorio. Entonces ya queda esa historia atrás. Luego Margento tiene otra historia con su cambio de nombre, pero los primeros pobladores de aquí vinieron de la mayoría de la Mojana. Vinieron otras, ya después más gentecita de Córdoba, del sur de Córdoba, ya empezó a llegar del sur de Bolívar, empezó a llegar gentecita de allá, pero los primeros pobladores eran mojaneros. Pero justamente como nos estaba contando la profe, antes de ellos ya existía vida en este territorio. Cristian, te pregunto, ¿cuáles eran las principales comunidades indígenas o grupos poblacionales que ya habitaban en la zona antes de la fundación? Bueno, nos cuentan las historias los escritos de los historiadores que en digamos en esas campañas conquistadoras, en este caso del señor Gaspar de Rodas y su combo, pues ellos fueron los que prácticamente no colonizaron, más bien conquistaron esta zona. Fueron bajando y creando poblaciones como el caso de Cáceres a mediados en el 1500, creo que tengo el dato aquí, 1578, más o menos aproximan la fundación de Cáceres, muy antiguo, y asimismo Nechí, Zaragoza, Margento, que fueron de los más antiguos después de esta primera fundación que fue Cáceres, según tengo entendido. Nos dicen que en ese afán de conquista, pues lograron tropezar con algunas comunidades indígenas, como el caso de los yamesíes, que de acuerdo como nos describen en algunas historias escritas, estaban muy cercanos al río Cauca, al río Nechí prácticamente, ¿no? Porque el Nechí desemboca al río Cauca, y en cercanía al río Nechí estaba un asentamiento de los yamesíes. Estos mismos grupos indígenas, pues creo que ayudaron de alguna manera, sea obligado, yo no sé cómo, porque no creo que fueran un grupo de amistosos con los conquistadores. Los llevaron justo un poco más adentro, hasta el lugar donde ellos tenían esos asentamientos, el asentamiento principal de la tribu, que era un lugar que llamaban Tierra Adentro, muy cercano pues aproximan eso que a unos 24 kilómetros del río Nechí. Ellos de ahí los orientaron hasta llevarlos a un sitio que se llamaba el Valle de Betué, a esos conquistadores. Pues de ahí en adelante pues ya siguieron hacia arriba, Zaragoza, bueno, mejor dicho, su labor de conquista. Aparte de eso, pues es ya verificado, confirmado que la etnia zenú también ha sido parte de los primeros, digamos, de esas primeras culturas indígenas que habitaron esta zona del Bajo Cauca. Los embera también hay vestigios de que también estuvieron incidiendo poblacionalmente en esta zona. Excelente, excelente. Profe, y después de la fundación, ¿cómo era el día a día? ¿Cómo era la vida de los primeros años del municipio? Según la historia, ¿no? Porque haber vivido más de 100 años sería una proeza. Cástula, que ya en medio de tantos años es muy difícil entenderle, pero es una belleza de mujer. El día a día aquí era agrícola, prácticamente. La agricultura, de eso subsistían los cultivos de plátano, arroz, maíz, algunas legumbres como la habichuela, eran productos muy de aquí, de esta región. Ya empiezan a aparecer los frutales y aparecen las personas con más
de poder económico, empieza la ganadería, empiezan los latifundios a funcionar, pero la primera fuente económica, la agricultura. Maíz, arroz, muchísimo después el sorgo, que lo desaparecieron, no sé por qué, porque producía mucho. Pero arroz y maíz, plátano, era la base de la economía en Caucasia. Y ya empezaron, la Caucasia ha sido un lugar donde todo lo que se produce se vende, entonces empiezan a aparecer las primeras tiendecitas, los primeros negocios, el primer almacencito, y todo eso va ampliando y creciendo el pueblo. Ya va llegando más gente, lo dijo Primo Cristian, habían otras comunidades, fue llegando la gente que fue sabiendo de lo pródiga que era esta tierra. Entonces esto se fue poblando muy rápido, pero primero por la ubicación y segundo por lo que producía. Era una tierra muy, mejor dicho, benevolente con lo que se le plantaba. Entonces eso fue creciendo hasta ver el Caucasia que tenemos hoy en día, que ya pues prácticamente la agricultura la erradicaron, ganadería ha quedado muy poco, ya son negocios. Ok, Josefa, sin duda el trabajo fue el motor del progreso. Cristian, yo le quiero preguntar, como para profundizar un poco más de lo que mencionó la profe, ¿qué actividades económicas impulsaron el crecimiento del municipio? Bueno, muy bien. Tal vez un poquito más como negocio. Tenemos pues con historias de que en las zonas montañosas de acá, o los rastrojos que llamaba la gente aquí, habían cuadrillas que se internaban a explotar lo que era un látex que salía por acá que se llamaba, o le decían balato. El balato era como una especie de látex, como el caucho, que lo explotaron muchísimo y sacaban, pues eran jornadas y épocas de corte o de sangrado de esos árboles. Era un proceso más o menos como lo del caucho, ¿no? Pero era muy comercial, y ese balato lo sacaban por bloques, como ellos les decían quesos, eran unos bloques, y lo sacaban a hombro y en unos canastos que le llamaban, bueno, eran como unos catabres pero grandísimos, y los montaban en unas silletas, parecían unos silleteros. Y esas silletas también hay algunos vestigios por ahí todavía guardados, yo no sé si todavía los conservan. El caso del balato era muy comercial y lo sacaban siempre hasta la orilla del río Amargento, por ejemplo, y de ahí lo despachaban en las lanchas que subían desde el Bajo Cauca y Magdalena, subían con algunas mercancías. Para entonces ya estaban estos pueblos ya mucho más desarrollados, y bajaban con los productos típicos de acá, como el caso del plátano, la yuca, el maíz, el arroz, y bueno, en ese caso ya comerciaban el balato o el caucho y otro producto muy importante digamos, en toda esa riqueza, ¿cómo se llamaría?, naturista, como era la raicilla. Ese era otro de los productos que comerciaban altamente por acá. La raicilla era un producto medicinal que lo llevaban al mercado medicinal, y le sacaron mucho provecho. Aparte de eso, pues teníamos una gran fuente que era la pesca. Para entonces los ríos estaban nutridos de todo ese recurso, y las subiendas eran una cosa de loco. Eso llenaban camiones y camiones y camiones, ya en tiempos de épocas más modernas, ya digamos del siglo ya del 900 hacia adelante, se desarrollaron una cantidad de actividades pesqueras en todos los pueblos de acá. Eran beneficiados con todas esas subiendas, y bueno, ya empezaron a llegar comerciantes del interior también, que de eso se llenó Caucasia, por ejemplo, de montañeros de aquí de Yarumal hacia acá o más hacia arriba, que venían solo a comerciar, y aquí se quedaron y aquí están todavía. Y un aporte en cuanto a la economía de esa época fue la madera. Habían escuadrones de hombres encargados de cortar los árboles de 10, 12, 15 metros. Los amarraban con unos bejucos y hacían lo que llamamos balsa. Esa balsa la viajaban desde Cáceres hasta Puerto Colombia, y en esa balsa construían una pequeña casa, y ahí cocinaban, ahí dormían, hacían sus siestas y viajaban día y noche.
sin motor, simplemente con unos palos que llamaban palanca para que la corriente del río no los estrellara contra las orillas. Eso era una locura y yo desde niña soñaba con viajar en balsa, nunca me dejaron, pero al fin cumplí mi sueño por allá en el río La Vieja. Allá viajé en balsa. Eso para mí era como un sueño y yo miraba eso tan bonito y no me explicaba cómo tantos palos que pesan tanto flotaran. Y no viajaba un hombre, era una cuadrilla la que viajaba. Eso fue una también de las grandes fortalezas que tuvo la región en esa época, una base de la economía muy, pero de mucha entrada. Llegaban hasta Puerto Colombia, que hasta allá llegaban las lanchas hasta Puerto Colombia. Ahí desembarcaban esa madera, ya tenían sus compradores porque Barranquilla fue la que recepcionó prácticamente todo lo que se producía de aquí, ganado, todos esos productos, arroz, todo, porque las lanchas venían casi siempre de allá. Ok, ¿cómo influyó la ubicación geográfica de Caucasia en su desarrollo inicial? Caucasia tiene una ubicación prodigiosa que conecta la costa caribe con el centro del país. Por eso fue que Caucasia creció tanto y tan rápido. Porque mire que Margento fue un pueblo importantísimo hasta que se hizo la carretera. Cuando la carretera se hizo, Margento quedó allá en un bolsillo que llamamos así, pues como jocosamente, que va para Margento, tiene que ir a Margento. A Caucasia no. Caucasia debe pasar por Caucasia si va para el interior o si va para la costa. Eso ha influido mucho en que Caucasia haya crecido de una manera estrepitosa, diría yo. Caucasia es inmensamente grande, no sé cuántos barrios tiene en este momento y de qué grande, es pues, de saber cuántos barrios sí, pero la inmensidad de cómo ha crecido esto. Mire, en este momento tiene la invasión más grande de Colombia, esto es una locura. Caucasia es una locura y el negocio funciona, la venta de comida funciona, los hoteles funcionan, la venta de gasolina funciona, aquí todo funciona y la gente llega por un ratico y se queda para todo el tiempo. El primo Cristian lo dijo, llegaron y se quedaron. Aquí están cuando la cuestión de la pesca que se recepcionaba en Margento. Allá era donde iban los camiones a recibir los bocachicos, que eran bocachicos, no mini bocachicos. Sí, nosotros ahora nos estamos comiendo lo que nuestros antepasados botaban. Eso no se comía, eso iba para el río. Pero nosotros, el mismo hombre ha ido terminando con todo esto, pues entonces nos toca comernos lo que ha ido quedando. Bueno, sí, la situación o la posición geográfica de Caucasia ha sido privilegiada pues ante cualquiera de los demás pueblos que están por acá. Lo que acaba de decir la profe Fita, la llegada de la troncal de Occidente, que fue digamos el tate quieto para el resto, favoreció sustancialmente porque Caucasia era un paso obligado y la carretera une el interior del país o de Antioquia en este caso con la costa de Colombia, la costa atlántica y por ahí derecho la pacífica seguramente. El tráfico que anteriormente lo hacían a pie o de a pie con el transporte de ganadero, con la intercomunicación entre los pueblos, ya pues empezó a favorecer demasiado pues el comercio y ya el movimiento de productos que entraban o que salían era mucho más fluido. Entonces Caucasia empezó a coger un auge pues, descomunal. Después ya pues otros movimientos ya de tipo digamos un poco más precisos dentro de la comunidad o el desarrollo comunitario aquí en Caucasia pues marcó otros hitos que sería importante mencionar más adelantico, pero la posición geográfica fue lo que ayudó, favoreció sustancialmente al desarrollo de Caucasia. Entonces aquí no aplicaría el dicho de los inicios nunca son fáciles, dado que tenemos una ubicación geográfica muy privilegiada y eso ha apoyado muchísimo el crecimiento del municipio. Pero les pregunto, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron los primeros habitantes del municipio? Bueno, yo creo que en primer lugar la cuestión salúbrica, porque eran vegas del río montañosas o llenas de rastrojo, casi que tierras baldías a veces. Entonces una llegada de un asentamiento digamos humano y a empezar a originar, a crear y a conformar población, pues llega sin nada, con las manos vacías o solo con las manos y a empezar. Entonces tuvieron que padecer pandemias, epidemias o enfermedades digamos endémicas
que en ese entonces era un problema, la malaria, por ejemplo. Aquí se luchó contra la malaria, contra la lepra incluso. Aquí hay algunos vestigios todavía que existió lepra aquí. Entonces, en esos primeros inicios pues se carecía de cualquier recurso, digamos, de atención médica, hospitalaria o profesional o donde pudieran pues solucionar inmediatamente cualquier situación de salud. Eso creo que fue uno de los primeros retos para poder subsistir acá también. Había también el problema pues, de la educación, que eso vino a aparecer aquí muy reciente. Esto no crean que era tanto el problema que a veces nos cuentan que tenían que ir por ejemplo a Margento, que era un poco más antiguo o mucho más antiguo, a poder interpretar alguna comunicación que llegaba acá porque aquí no había quien la leyera. Entonces había situaciones en que el caso de la educación pues ya empezó a ser un problema de desarrollo. Bueno, aparte de eso, pues me imagino que la comercialización de los mismos productos que se producían aquí pues era pequeña en el momento, pero después que aparecieron ya estas otras, digamos, oportunidades como el caso de las vías, las carreteras o del mismo transporte fluvial, pues ya empezó eso a dispararse todo, y desde Caucasia pues lógicamente se movía mucho más, aún pues teniendo los pueblos más principales que eran, digamos, Cáceres, Nechí, Margento, Zaragoza, aún teniendo ellos mucha más antigüedad, Caucasia los alcanzó muy rápidamente y los superó. Un aporte en cuanto a esos retos, Cristian nos lo dijo, fue la salud. Subía periódicamente un barco de la Cruz Roja, auspiciado por Estados Unidos. Traían médicos, enfermeros. ¿Qué hacían ellos en todos los pueblitos? Arrimaban, sacaban dientes, muelas, curaban enfermos, vacunaban, regalaban alimentos a las familias más que vieran con más necesidades. Esa era una gran ayuda porque llegó mucha gente pobre hasta orillas de estos ríos buscando mejor vida. También en cuanto a la educación que nos dice Cristian, los pueblos tenían hasta tercero de primaria, hasta ahí. Entonces, si el papá, algunos, otros no tenían ni primero, ni segundo, ni nada. Por ejemplo, Margento tenía hasta tercero, luego llegó hasta quinto. Es decir, los papás de las personas que querían sacar a sus hijos de pronto un poquito adelante no tenían dónde mandarlos a otro lugar para que terminaran la primaria, quedaban en tercero de primaria. Ya luego van apareciendo los bachilleratos aquí en Caucasia, porque Caucasia, todos sabemos que se creció, fue así como una bomba, fue rapidito. Pero la educación también fue bastante atropellada porque no había nunca recursos para esos corregimientos, para esos pueblos. No habían pupitres, muchas veces los papás le hacían las sillas eran acomodadas a un taburete. Había para aquí, para la cabecera municipal. Entonces, la educación fue atropellada duro, la salud, la iglesia sí, como era pues la que mandaba la parada, se metía en todo pueblo tenía su iglesia, su capilla, pero dejaban a un lado la educación, que para mí siempre ha sido muy importante. La gente con poco conocimiento para subsistir en cuanto a las pandemias, si no había vacunación, no había nada de eso. Existía por aquí el único hospital, y el sitio fue muchísimo tiempo después fue el de Caucasia. Eran los médicos teguas, los yerbateros, las parteras, todo era pues como era todo de aquella época, pero sí se sufrió mucho en la región. Pues de todas maneras la gente quería progresar, quería poblar, quería hacer su asentamiento en esta zona bonita, productiva. Por eso ya iba llegando tanta gente, por eso se llenó esto de pueblos y pueblitos y pueblitos. Donde hay historia también hay leyendas. Profe, te pregunto, ¿qué leyendas o historias curiosas se cuentan sobre la fundación de Caucasia? Pues yo de Caucasia tengo pocas como leyenda como tal, ¿no? Pues los mitos del Moán, que existía por allá en el río Cauca, que se le aparecía a los hombres, que los hacía correr, todo aquello, pero eso pues son mitos. Como leyenda teníamos en Margento, sí teníamos una leyenda, la del cuero que salía a medianoche, y descubrieron quién era el que salía con el cuero. Margento sí tiene muchas cosas, pues como yo me creo en Margento, ¿no? Pues como que se pone uno como que estudia más lo de su tierrita. Pero igual no olvidemos que Margento hace parte de Caucasia y su historia nutre mucho la de la cabecera municipal, entonces también es importante reconocerlo y contarla. Sí, es que Margento es la mamá de Caucasia.
Margento nació, Caucasia nace de Margento y Margento ya le pasa el título y se quedó el título aquí de municipio. Pero leyendas aquí como tal en Caucasia, los locos, la loca Peco, fue una leyenda, Barbechivo, que no le podía decir Barbechivo, lo levantaba palo, uno le tiraba piedra, garrotes y corra que el Barbechivo se lo alcanza y le da su tiestazo. La loca Peco también fue un personaje aquí. En Margento hubo uno pariente nuestro, Rafael Menco, escritor, músico. Era músico cuando estaba en su estado mental normal. Era un excelente músico, aún más así en su demencia. Tocaba el bombardino muy bien. Escribía canciones. Era telegrafista, hacía el telégrafo con unos palitos y te preguntaba qué telegrama tenías que mandar y él lo mandaba en su telégrafo de palitos. Era un loco cuerdo que el pueblo lo adoraba. Fue un personaje Margento que todo mundo quiso muchísimo, dolió mucho su muerte. Tenía 2 hijos profesionales, pero él no se quería ir de Margento. Ellos decían que teniéndolo ahí, lo tenían seguro. Vivió en Margento y se quedó en Margento y murió en Margento. Lo queríamos todo el mundo. Dejo historias, ese sí que tiene historias. Bueno, yo creo que pues, más que una historia concreta, es como en casi todos los pueblos, siempre hay un paquete mitológico, un paquete de leyendas y de cosas que la gente a veces creía, y empezando pues porque en algunas, digamos, en ciertos niveles de la población, que aquí por lo general siempre eran una población de nivel 1 o 2, pues muy bajos recursos y casi todos eran pobres. Después aparecieron los ricos y los adinerados pues acá. Pero al principio toda la población era más o menos como un estándar ahí. Entonces manejaban esa información que todo el mundo manejaba. En el caso, por ejemplo, se creía en el diablo, se creía en la mano peluda, porque eran historias que se iban convirtiendo como en una cuestión, pues ya se convertían en leyendas al final. El sombrerona o la sombrerona, que también creyeron en esa, que salía una mujer o un hombre con un sombrerón y que hacía alarde de ese sombrerón y convencía, y el uno arrastraba a la mujer o el otro arrastraba a los hombres, pero entonces se convirtieron en leyendas y que eran pues muy buenos bailadores y aparecían en las fiestas. Entonces no sé, lo que sí sé que funcionó mucho y en muchos pueblos, y que aún todavía se escuchan algunos rumores de que todavía existan cosas respecto a la brujería, y la brujería era otro aspecto que era más bien delicado, porque era una cosa que no era de lo común, era más bien algo sobrenatural, y que tenía que ver con la parte de la vocación de fe que tenía la comunidad, la gente, quien creía, quien no creía, o eran castigos que le aparecían a ciertas personas por ciertas acciones o a ciertas familias, o eran burlas que esas personas que manejaban ese tipo de cosas entablaban con algunas personas, pues como para sabotearles la vida, como quien dice, o para hacerles perjuicio. De toda esta historia de brujerías, pues habían brujas que no eran tan malas, que las catalogaban como unas brujas, como quien dice, mamadoras de gallo, molestadoras, haciéndole broma a los que ellas pretendían pues embrujar, y habían otras que eran brujas malignas, digamos, que hacían el mal. Pero todo eso lo manejaba la gente con una discreción y con una cuestión más bien mística o de secreto. Había muchas personas que manejaban esa parte de los secretos, que eran como oraciones fuertes para curar o para dañar o para lo que fuera, pero manejaban eso, o para protección. Entonces también manejaban ese tipo de cosas, otros para trabajar. Entonces se ayudaban con ciertas oraciones o con ciertos rituales o ciertas cosas que pues cuenta la gente, que realmente pues habían personas que por ahí había una aseguranza de esas o una ayuda de esas que le decían que los niños en cruz, y eran ciertos como amuletos que parecía que se incrustaban o yo no sé cómo lo adquirían, porque a mí nunca me tocó ver eso, pero sí decían que los tenían incrustados en los brazos y que eso les ayudaba a trabajar y a rendir y a alcanzar pues y a tener fortaleza y a no ser vencidos por ninguno fácilmente, en fin. Pero todo eso no deja de ser pues una cuestión mística y que está dentro de las creencias y no creencias de la gente.
Bueno, a mí me gustaría volver un poco a lo que nos estaba contando la profe de los personajes que tenemos aquí. Quizás no tenemos muchos mitos ni leyendas, pero sí personajes. Profe, háblenos un poco más de lo que nos estaba contando. Bueno, los personajes de los pueblos casi siempre son los locos. Y aquí en Caucasia fueron locos. Yo el primer personaje cuando estudié aquí, yo estudié un año aquí en la normal, que era allá abajo en la carrera segunda, de las hermanas Teresita. Eso tenía un balcón que salía a la fresquería La Rosita. Y por ahí cuando veíamos pasar a Babbe Chivo le gritábamos Babbe Chivo. Y ese señor nos levantaba piedra, nos tiraba piedra, nos decía todas las palabras bonitas que existen, palo, y se lo encontraba en la calle y lo correteaba. La loca Peco fue otra que a mí me tocó conocer aquí en Caucasia. No la podía uno mirar feo. Si usted se quedaba reparándola, enseguida ella cargaba una mulita que era un palito, yo no sé, era fino. Y al que alcanzaba con ese palito, corra, porque tenía que correr, porque ella sí corría. Era una loca muy delgadita. Y ahora hace poco, hace 2 o 3 años, había una niña que era de la apartada, pero vivió todo el tiempo aquí, bailarina, le hacían sus vestidos. Ese fue un personaje también aquí. Yo, ese sí no le supe el nombre, nunca pregunté el nombre. Así como personajes de locura. En cuanto a lo que Cristian les dijo de los amuletos, yo sí tuve un trabajador que le tenía miedo, porque él se sentaba en una esquina, él cogía sus contratos y se sentaba en una esquina y rezaba, yo no sé qué, y ahí se sentaba. Yo me venía porque me daba miedo, los compañeros de trabajo que me decían que los árboles caían y ellos no lo veían trabajando. Yo eso no lo veo, yo me voy. Y curaba gusanos, paraba sangre, como dijo Cristian, se aprendía una cantidad de oraciones que a la larga eran buenas hasta cierto punto. Y por ejemplo, él no podía matar una culebra porque él no se sabía el secreto de las culebras, él las cogía y las ponía en otro lugar. Yo a ese señor le tenía miedo, no era tan señor, era una persona muy joven, pero no, yo le tenía miedo y era de allá de la vereda donde yo viví muchos años. Fui maestra de allá y a él le gustaba mucho trabajar en la casa porque comía muy bien, decía él. En todo caso, personajes aquí así, no tengo así como recuerdo de personajes como tal, no. Ok, profe. Cristian, yo le quiero hacer una pregunta para ir como cerrando ya. ¿Cómo ha cambiado Caucasia desde su fundación hasta hoy? Totalmente. Caucasia pues, dejó de ser un pueblo y se convirtió en una ciudad, digamos, cosmopolitan que entre otras cosas ahorita tocábamos en alguno de estos los retos y parte de esos retos yo lo he considerado como esa dificultad para esclarecer culturalmente cuál es la condición del caucasiano. Y de hecho pues tenemos que aceptar que somos una persona o una serie de condiciones culturales como para describir el bajo caucano, en este caso el caucasiano, y tiene que estar pringado de cosas de la sabana, de Sucre, de Córdoba, de los bajos del río Cauca y del río Magdalena, del interior de la montaña también hay mucho que se ha recibido acá en esta zona. Entonces ese reto ha convertido esta ciudad o este pueblo en una ciudad muy aceleradamente, una ciudad intermedia muy próspera y que ha desarrollado aceleradamente. A la vuelta de 100 años se ha convertido de un caserío de escasas 20, 30 casas a una ciudad intermedia pues de 120,000 habitantes más o menos. Entonces eso implica una cantidad de movimientos, o lo han implicado una cantidad de movimientos no solo viviendistas y poblacionales, sino culturales, políticas, económicas, y de eso han surgido problemas seriamente pues, de cuidado, como el caso de la inseguridad por motivos, pues, por ejemplo, el narcotráfico, la misma política, las luchas proletarias que aquí también han influido, y todas esas situaciones de orden público, por ejemplo, ahora últimamente el caso de la minería, que no es un problema nuevo, sino que eso ha ido transformando las situaciones tanto en el nivel económico y social como en la parte de la seguridad también. Entonces esto ha sido permeado por todas esas problemáticas que tenemos en el país, causando o ubicándolas en un renglón de cuidado, de alerta roja, como quien dice. Caucasia ahora mismo está dentro de una zona catalogada como una zona roja delicada de inseguridad y de violencia. Entonces fíjense que dejó de ser ese pueblito
pueblito humilde, de ese lleno de cañafístulas, de árboles de cañafístulas, para convertirse después de ciertas temporadas o ciertas épocas en una ciudad de mucho empuje y mucha, digamos, oferta y demanda, pero de mucho riesgo también. Entonces, no sabemos pues si como dice el tiempo, o como dice el dicho, que todo tiempo pasado fue mejor, pero en este momento sí padecemos y sufrimos esa problemática pues de la violencia y muchas cosas que no deseamos. Claro, la historia no solo se cuenta, también se protege. Profe, ¿cómo cree que la historia del municipio debería preservarse para las futuras generaciones? Para preservarse, esto que están haciendo ustedes, esculcar, escudriñar, rebuscar con personas que ustedes crean que les pueden aportar algo para dejar un compendio bien bonito y lo más completo posible todo lo que ustedes logren recoger. Caucasia tiene mucha tela que cortar. Si ustedes, Cristian, nos tocó algo sobre la cultura, Caucasia no tiene una cultura definida. Aquí en esta casa vive un antioqueño que almuerza frijoles con arepa, chicharrón, y al otro lado está almorzando el otro mote de queso con carne salada. ¿Por qué? Porque lo acabamos de decir. Habían llegado gente de muchas partes de aquí de Colombia, del sur, de la costa caribe, del norte de Antioquia, del interior del país. Entonces, pues esto que ustedes están haciendo es maravilloso. Ojalá no lo dejen solamente aquí. Sigan esculcando, sigan rebuscando, sigan escarbando a ver qué más se consigue. Miren, la cuestión de la minería. La minería ha existido toda la santa vida, pero la minería en sus inicios fue artesanal. Batea y los cajones. Eso era la minería, a orilla de los ríos, donde veían la quebradita que tenían. Pero luego aparecen los grandes inversionistas con su maquinaria, con los primeros motores, empiezan a escarbar, dañar la tierra, dejarla dañada. Y yo conozco muchos lugares donde las minas han terminado con... Lo único que produce la tierra es sicaco, y es la concha. Desde hace 60 años más o menos le están sacando oro a esa tierra. Qué pesar. Y usted va allá y eso es un desierto de tierra roja. Allá no produce nada. Lo único que nace por naturaleza es el icaco. No produce más nada. Allá no puede tener una ganadería, no puede tener nada. Y viven con esa ambición de ir y buscar más adelante. Lo que pasa es que los dueños de las fincas allá generalmente se les han negado a ir a que les escarben la tierra. Porque ellos donde ven una arena que ellos llaman jagua, dicen que ahí debe haber oro. Y quieren empezar a hacer huecos. Pero la minería se ha existido toda la vida. ¿Por qué no se había hecho daño? Porque era el artesano con su batea. Y ese solamente saca el poquito con la pala, la echa ahí y le hace todo aquel trabajo bonito. Aparecen los motores, la modernidad, la tecnología. La tecnología es muy buena, pero también nos ha hecho mucho daño. Y para cerrar, una reflexión para quienes hoy construyen el presente. Cristian, ¿qué pueden aprender las nuevas generaciones de esta historia? Una de las tareas que les quedan a estos jóvenes es escuchar mucho, escuchar y respetar ciertos cánones de estas historias. Lo que pasa es que hay una lucha también generalizada con las transformaciones que imprimen otros aspectos. Por ejemplo, un aspecto muy sencillo, la música. A mí me da tristeza cómo los jóvenes, por ejemplo, de nuestro municipio y los niños ni conocieron ni quieren conocer, por ejemplo, que era la tuna tambora, por eso. Pero tú le preguntas a un jovencito ahora y no tiene ningún interés en eso. Simplemente pues porque ahorita tienen ellos otras propuestas que están en su moda y en su actualidad, pero no quiere decir que lo que ellos están haciendo ahorita tampoco sea válido, claro que sí. Pero es que no se preocupan como ni siquiera por conocer ese pasado, disfrutar un poco de ellos, pues compartir un poco de su tiempo con todas esas cosas, esa historia. Como también otra parte del propósito de la misión que ellos deben tener es si no conocen esa raíz, pues cómo van a construir ese futuro de ellos. Entonces hay que también insistirles en que conocer la historia afianza un poco más el diseño o la estructura de su vida hacia adelante. Conocer la historia hace parte de que ellos quieran más sus orígenes, de que respeten un poco más a sus generaciones anteriores y lógicamente pues van a enseñar un poco mejor hacia el futuro de las generaciones de ellos. Fíjate que si nos ponemos a ver así rapidito, ya casi no tenemos niños. Esto prácticamente
tiende como a desaparecer todo. Yo no sé qué es lo que está pasando. La gente no quiere ya procrear y bueno, tendrán sus razones, unos por una cosa o por otra, pero lo poco que nos queda es como por rescatar o por conservar para poder edificar, está en el pasado y hay que conocerlo para poder diseñar y transformar a ese futuro que queremos, de un poco más seguridad y de más felicidad, ¿no? Entonces la misión es tratar de ir allá y escucharlo, conocerlo, respetar eso y construir apoyados en todo eso. ¿Listo? Yo diría que aquí hay algo que podría influir muchísimo en conservar y conocer lo que ha pasado, que son las instituciones educativas. Qué tristeza, y lo digo aquí a voz populi, que la asignatura de educación artística, la mayoría, si no son todos los rectores, se la dan a los profesores que les falta 1 hora o 2 horas de clase. Si tú no estás preparado para dar esa asignatura, tú cumples con tu hora de clase colocando a los muchachos lo que aquí en ese momento se te ocurra. Ahí se está perdiendo mucho, porque si alguna cosa hace la educación artística es profundizar la historia de la cultura de cada región. Yo conozco regiones, yo conozco muchas regiones de Colombia, pero hay partes donde es obligatorio en todos los colegios enseñar el baile típico de la región, obligatorio. Aquí, como lo dijo Cristian, los niños le preguntan ¿qué es una tambora? Es su respuesta. Entonces yo creo que los colegios hay algo que hacer en los colegios para que ellos traten de que esa parte no se pierda, que la historia no se pierda, que el alumno aprenda a escuchar las historias de los pueblos, para que eso no se olvide. Vuelvo y le repito, aquí ese huequito está haciendo mella, porque a usted un niño aquí le dicen, vamos a montar una danza. ¡Reggaetón! No, es una cumbia. ¡Ah, no! Respuesta de la mayoría de los niños. Entonces, si nosotros maestros empezamos a hacerle la bullita a eso, el muchacho tiene que irse enamorando de su cultura. Pero si no, reggaetón, no. Ay, sí, pues, no, las cosas pasan de moda y todo va cambiando, la moda va cambiando, la música va cambiando. Obvio, uno no puede descartar eso, pero no podemos dejar perder tampoco lo que ya es tradición y es costumbre. Incluso yo creo que por eso es una de las razones por las cuales yo estoy tan enamorada de este tema, y es porque yo tuve la oportunidad de tener una profesora que me educó amando esa cultura, amando esas tradiciones, amando eso. Yo me acuerdo que me prestaba para ser la protagonista de todas las ocurrencias que a ella se imaginaba. Yo fui la pobre viejecita, yo fui una dama antigua, yo fui la llorona, yo fui la madre monte. Todos los bailes típicos me los enseñaron, inclusive el tango, que no es un baile típico, pero también me lo enseñaron, y yo creo que es muy importante volverlo a rescatar. No es mentira y no queda en vano lo que dice la profe, que la cultura se está perdiendo, que a raíz de las nuevas generaciones y de las redes sociales se está generando un desinterés gigante de lo que es la identidad cultural, y sí es muy importante. Yo creo que por eso nace también este proyecto, porque nosotros queremos rescatar eso y queremos darlo a conocer y queremos decir, es que esto somos, y es importante rescatarlo. Sin duda alguna, nuestra identidad, es una semilla que debemos seguir cultivando. Muchas gracias por acompañarnos, Cristian, Josefa, en este viaje por las raíces de Caucasia. Recordar es resistir al olvido, y hoy más que nunca necesitamos cuidar y honrar nuestra memoria colectiva. Gracias por escuchar Cauce de Memorias, un espacio para escuchar las historias, saberes y memorias que viven en nuestra gente. Esta serie nace de un proyecto del Área de Memoria y Patrimonio de la Casa de la Cultura de Caucasia en alianza con la Universidad de Antioquia. Agradecemos a nuestros invitados Cristian y Josefa. Recordamos el equipo de trabajo: Ana María Serna en el máster, en la presentación Juliana Requena y quien les habla, María José Niebles. Si te gustó este episodio, compártelo con tu familia, con tus vecinos y sobre todo, cuéntales una historia. Hasta la próxima.